Bueno, hoy vamos a realizar un problema en la cual va a tener las condiciones de variación y escalas. Para esto vamos a resolver el siguiente problema. La temperatura de un cuerpo es 70 grados centígrados, luego aumentó en 300 grados centígrados para luego disminuirlo en 25 Kelvin. Calcular la temperatura final en grados N, sabiendo que el punto de ebullición del agua es 80 grados N y el punto de congelación del agua es menos 20 grados centígrados. En este problema, lo que debemos observar son las condiciones. Por ejemplo, tenemos una condición de aumento y la otra que dice disminuirlo. Al darnos estas dos palabras, nos indica que es por variación. Mientras encontramos también que existe el punto de ebullición y también el punto de congelación. Estas dos palabras nos indican que es por temperaturas por escala. Dando solución al problema, vamos a obtener los datos. Primer dato es la temperatura inicial del cuerpo, en la cual está sometida a 70 grados centígrados. Este cuerpo luego fue aumentado. Al realizar un aumento, existe también una variación de temperatura que podemos denominar delta T de temperatura. Está en 300 grados centígrados. Luego nos dice que hay que disminuirlo. Entonces tenemos una variación por disminución, en la cual tenemos la delta T de temperatura que disminuye en 25 grados Kelvin. Posteriormente nos piden determinar la temperatura final en grados N. Una vez ya obtenida los datos, vamos a identificar las condiciones que se tiene en variación y en escala. Como podemos observar, tenemos una temperatura inicial, esta está en escala. Tenemos una temperatura final que también está en escala. Como el enunciado nos menciona, nos dan variación en aumento, delta T de aumento, que esto sería positivo. Y también tenemos una delta T de temperatura, que es por variación, en la cual disminuye, que estaría en forma negativa. Pero no es necesario colocar el signo dentro del dato. Ahora, una vez obtenida los datos, tenemos lo siguiente. Vamos a realizar un esquema con respecto al problema que nos menciona. Entonces, el cuerpo inicialmente está a una temperatura de 70 grados centígrados, en la cual incrementa, o luego fue incrementado, a 300 grados centígrados, lo llamamos en forma positiva, es decir, en signo positivo. Este cuerpo hay que llevarlo a disminuirlo o reducirlo, en la cual el signo es en forma negativa. Y la variación de temperatura es 25 Kelvin. Y la temperatura final en la cual el cuerpo va a llegar y va a llegar a obtenerse, tenemos que determinar mediante grados N. Para tener un mejor enfoque con respecto a la variación, vamos a detallar el siguiente esquema. El cuerpo, ¿no?, que teníamos inicialmente, este cuerpo tiene que llegar a una temperatura final, pero este cuerpo es sometido a diferentes gradientes de temperatura de aumento y gradientes de temperatura en la cual disminuye. Para determinar una variación es nada más que la diferencia de temperatura final menos la temperatura inicial. Es decir, que tenemos la siguiente fórmula. Dentro del intervalo entre la temperatura del cuerpo inicial a una temperatura del cuerpo final, existe gradientes de temperatura, uno que está en aumento y la otra que disminuye. Puede existir mayor cantidad de aumento, mayores cantidades también en la cual disminuye, en la cual la relación de la fórmula sí va a ir aumentando, acorde
al aumento o disminución del cuerpo que es sometido. Por ejemplo, en este esquema tenemos la variación de temperatura, una variación de aumento que está en forma positiva, que se sobreentiende el signo. Tenemos una variación de temperatura en forma negativa. Entonces esto le llamamos otra ecuación. Ya formamos dos ecuaciones, una ecuación alfa y una ecuación beta. Resolviendo estas dos ecuaciones, reemplazamos alfa en beta y en la cual obtenemos la fórmula de la temperatura final, que es nada más la temperatura inicial más el aumento de la temperatura menos la disminución de la temperatura. Esta fórmula nos va a ayudar a resolver posteriormente los problemas. Ya una vez analizado lo que es variación, vamos a determinar la temperatura final del cuerpo en la cual nos pide el ejercicio. Por ejemplo, voy a uniformizar las temperaturas en grados centígrados. Ya esta ecuación le llamaré ecuación número 1. Determinemos primero las temperaturas en la parte inicial, ¿sí? Pero como ya observamos el enunciado, ya está en temperaturas de grados centígrados. Entonces no tenemos mucha necesidad de hacer algún cambio de unidad o conversión. Como podemos observar, aquí está grados centígrados, se mantiene. En caso de que esta unidad estuviera en otra escala, tendríamos que determinar, ¿no?, con la fórmula de conversión por escalas. Ahora hacemos un pequeño análisis respecto a la variación de aumento. De la misma forma, la temperatura de la variación de aumento ya está en grados centígrados. Entonces, también no es necesario poder hacer alguna conversión de temperatura. Le llamamos ecuación número 2. Posteriormente tenemos la variación de disminución, que esta variación lo podemos calcular, ¿sí? En la cual como nos dan como dato 25 Kelvin. A esta sí debemos hacer la conversión. Ya que esta está en Kelvin, debo llevarlo en grados centígrados. Pero tomar nota de que esto está en variación de temperatura. Entonces debo tomar una conversión con respecto a variación. Ya teniendo el análisis y el dato ya determinada anteriormente, debo convertir en las temperaturas de variación en Kelvin a variación de temperatura en grados centígrados. Se tiene una fórmula general. Esta fórmula general, ¿sí?, de variaciones, tanto como anteriormente tenemos en Fahrenheit, Rankine, Reaumur. Entonces acá tenemos una relación entre grados Celsius y Kelvin, pero una relación generalizada en variación. Como tenemos los denominadores en 5, vayan simplificándose y obtenemos una ecuación en la cual menciona que la variación de temperatura en grados centígrados es igual a la variación en Kelvin. Entonces, anteriormente teníamos la temperatura en Kelvin, 25 grados Kelvin, en la cual es la misma ecuación en variación en 25 grados centígrados. Entonces no existe ninguna variación en la cual se cumple esta ecuación de variación. Ecuación número 3, haciendo un reemplazo a la ecuación 1, tenemos ya los datos en una sola unidad. Haciendo el cálculo, tenemos la temperatura final 345 grados centígrados. Esa es la temperatura final, pero en grados centígrados. El problema no nos indica determinar en grados centígrados. Lo que nos llega a que tengamos lo que nos pide determinar es en grados N. Calculando la temperatura final de grados Celsius a grados N. Mediante escala tenemos grados N y grados centígrados. ¿Por qué hago una relación entre estas dos escalas? Primeramente, en grados centígrados lo hago porque ya anteriormente determiné la temperatura en grados centígrados, la temperatura final en grados centígrados. Lo que yo necesito es llevarlo a grados N. Creando estas escalas, ya también conociendo el punto de ebullición, el punto de fusión y el cero absoluto,
tanto del grado centígrados, que esto ya es dato que ya deberíamos tener o saber. Entonces, con la condición del problema, reemplazamos el punto de ebullición en grados N y el punto de congelación de grados N, haciendo una equivalencia de temperaturas entre grados N y grados centígrados. Y también en la forma central tenemos también una relación entre números de grados centígrados respecto a grados N. Vamos a poder determinar lo siguiente. El intervalo entre grados N menos, siempre se respeta un signo que se tiene entre estos dos intervalos. Grados N menos, paréntesis, menos 20, como tenemos acá, dividido entre grados centígrados menos entre 0, como tenemos mencionado. Esta es igual a los intervalos medios que tenemos acá, es decir, 80 menos, se respeta el signo, paréntesis, menos 20. También tenemos 100 menos 0. Entonces ya tenemos la ecuación reemplazada. Como pueden observar, tenemos la parte del numerador, todo lo que es del grado N, y todo el del denominador grados centígrados, haciendo una multiplicación y obteniendo o simplificando, tenemos la siguiente relación matemática. Tenemos la ecuación de conversión de grados N, es decir, de grados centígrados a grados N. Entonces, dándolo mayor uniformidad al problema, a la ecuación, temperatura final de grados N es igual a temperatura final de grados centígrados menos 20. Ya anteriormente calculado la temperatura final en grados centígrados, que era 345, reemplazando a la ecuación de temperaturas de grados N, tenemos la temperatura final de grados N, que es 325. Con esto concluimos el problema.